Hoy por hoy, en distintos escenarios académicos, políticos y comunitarios, las distintas personas o distintos actores se hacen una pregunta sobre la relevancia o pertinencia del servicio social obligatorio en Colombia. Cabe notar que es una pregunta que puede generar polémica, porque existen distintos actores que se pueden ver beneficiados o perjudicados en la eliminación o continuidad del servicio social obligatorio. Cabe mencionar que a continuación describiré lo que significa el servicio social obligatorio, el por qué se crea y en ciertas características definiré lo que ha significado o podría significar para Colombia. Y en últimas serán ustedes los que decidirán si termina siendo relevante o no y esto qué significa para la formación integral o aún mejor para la resolución de las necesidades en salud de la población colombiana. Cabe destacar que el servicio social obligatorio es una actividad en ciertas características educativa, pero también de proyección social, con fines formativos, pero también con fines de servicio a la comunidad, en donde un profesional recién egresado de programas de la salud, ya sea en medicina o enfermería, debe avanzar en prestar servicios de salud para comunidades vulnerables. En ciertas características, cuando uno ve esta definición sobre la relevancia del servicio social obligatorio, el servicio social obligatorio tendría una finalidad positiva y favorable. Y hay que entender que el servicio social obligatorio no es una invención colombiana. El servicio social obligatorio obedece o tiene su origen histórico desde la Organización Panamericana de la Salud alrededor de la década de 1950, en donde la Organización Panamericana recomienda o sugiere que el médico y por conexidad los profesionales recién egresados, para poder complementar su formación de manera integral, deberían o debían ir a comunidades vulnerables. Esto obedecía en ciertos elementos a los principios de salud rural. Y por otro lado, la misión social de las ciencias de la salud se cumplía, porque para nadie es un secreto, y esto es innegable, que la medicina y las otras ciencias de la salud, además de ser parte de las ciencias de la salud, puede sonar un poco redundante, también tienen una misión social. Y en ese sentido, en la década de los 50, se consideró que los distintos países deberían facultar o favorecer que el médico recién egresado y los otros profesionales pudieran llevar este servicio social y esta prestación a las comunidades más vulnerables y alejadas de esos países. ¿Esto para qué? Para poder disminuir las brechas en la atención y poder favorecer a este tipo de comunidades. Cuando se revisa el avance histórico, países como México, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Argentina, Chile han documentado la prestación o, en cierta medida, la importancia del servicio social obligatorio, en donde en la mayoría de los países se consideró que terminaba siendo relevante en un periodo de un año en donde el profesional debería fortalecer sus competencias en salud o en medicina y además de adquirir experiencia, pertinencia y darle un servicio a la comunidad. Sin embargo, también hay países en donde es más de un año, como por ejemplo en Chile, en donde se puede encontrar 2 a 3 años, en donde se considera aún más la relevancia de esto. Por todo lo anterior, y viendo las características de distintos elementos y sin entrar en polémicas, observamos que es una situación común que ha facultado o ha favorecido a la formación integral, o así se consideró cuando se planteó la relevancia del servicio social obligatorio. Ahora bien, continuando con la pregunta inicial, ¿será que en Colombia termina siendo relevante? ¿Será que no lo es? ¿O qué se necesitará para que termine siendo relevante? Son preguntas que no se van a discutir en el corto plazo y que en el largo plazo posiblemente se pueda dar esa discusión académica, política y comunitaria sobre la relevancia del mismo. Otra cosa serán las condiciones laborales, otra cosa serán las condiciones de prestación de los servicios, pero aún por hoy se reconoce
que el servicio social obligatorio termina prestando los servicios de salud a las comunidades favorecidas. Esto nos lleva a concluir de que se sigue cumpliendo la misión o lo que se buscaba originalmente con el mismo. Cabiendo destacar que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, en donde podemos encontrar diversidad en su perfil epidemiológico, podemos encontrar causas de morbilidad o mortalidad como las enfermedades crónicas en sitios centrales, pero también encontramos todavía regiones en donde las personas o la población se ve afectada por desnutrición, enfermedades infecciosas o por mortalidad materna. Esto muestra la inequidad del país, en donde encontramos una diferencia en la expectativa de vida por regiones, en donde, por ejemplo, en el Chocó o en la Guajira la expectativa de vida es 10 veces inferior a la encontrada, por ejemplo, en Bogotá. Sumado a otra serie de elementos donde la clase social tiene un componente relevante, en donde tenemos diversidad en el perfil epidemiológico, donde también tenemos enfermedades relacionadas con el conflicto armado, y dada esa desigualdad y aún más, destacando que en Colombia en el año 2015 se consideró la salud como un derecho fundamental, la prestación de los servicios en las zonas más alejadas terminaría siendo relevante. Y si se consideró desde la normativa no colombiana, sino internacional, su relevancia y el papel que se debe cumplir en la comunidad, pues nos preguntaríamos si termina siendo relevante. Pero como mencioné, yo no puedo cuestionar estas otras condiciones que no lo hacen atractivo. Y aún más, destacando que ese modelo de salud rural, como se consideró originalmente, termina aportando una pequeña parte en esa formación, porque sí hay una diferencia importante entre quien lo hace y entre quien no lo hace, y aún más en un país como en el nuestro, en donde cada día se ve la importancia de que el médico pueda cumplir un papel relevante. Otra discusión será si el papel del médico es reconocido aún como era reconocido en el pasado, si las condiciones laborales terminan siendo adecuadas, porque no es una discusión que se pueda dar. La discusión que se tiene que dar en este momento es si el servicio social obligatorio termina siendo relevante o no, ya que para algunos, y no es un secreto, que la medicina es considerada como un paso intermedio para ser especialista. Y la pregunta será si realmente el país requiere especialistas o requiere muy buenos médicos generales que puedan responder a elementos de atención primaria en salud. Y esto no es algo que yo esté mencionando, sino está descrito en los elementos del nuevo modelo de atención integral en salud, en donde el médico, sobre todo en enfoque territorial, puede abordar a la población más vulnerable y pueda tener un abordaje territorial desde la atención primaria en salud. O sea, la misma normativa y expertos internacionales reconocen la validez. Sin embargo, en este proceso de formación y en este fortalecimiento y justificación del servicio social obligatorio, también se debe reconocer que hay unas condiciones laborales que se deben tener en cuenta. Y para eso hay distintos mecanismos de ayuda, los cuales, infortunadamente, los médicos y profesionales de la salud desconocen a dónde acudir, en dónde pueden exigir sus condiciones laborales, en dónde pueden también defender inclusive el mismo derecho a la salud. Porque a pesar de todo, a pesar de ser médicos, a pesar de haber jurado un juramento hipocrático, valga la redundancia, eso no quiere decir que se desconozcan los derechos humanos que cualquier colombiano debería tener, y que en muchas ocasiones algunas personas aprovechan este desconocimiento. Una discusión, y eso no tiene ningún punto de cabida, que el médico y el profesional de la salud deben también aportar un grano de arena a la solución y a la construcción del país, pero en la misma manera también deben garantizársele esos derechos que se les reconocen a la mayoría de las personas. Por todo lo anterior, los invitamos a seguir avanzando en este proceso y a reconocer en cierta medida el por qué termina siendo relevante, y aún más reconocer y tener los distintos mecanismos para poder exigir y mantener una adecuada prestación de los servicios bajo derechos humanos dignos, y también dentro de la misma manera el poder beneficiar a la población más necesitada, que es en últimas la justificación principal por la cual se creó el servicio social obligatorio.